influencer que su contenido, pues, va dirigido principalmente a hombres, algunas mujeres, él dice que también. Pero en esta entrevista discutieron sobre feminismo, obviamente generó muchísima polémica. Adela Micha, por un lado, compartió información, antecedentes sobre el feminismo, luego el influencer expresó no estar de acuerdo. En fin, hay mucho que decir, pero para eso vamos a consultar a las personas expertas en la materia. Lisset Sandoval Meneses, académica, activista e integrante de la Asociación Observatorio Todas MX Sonora, está en la línea telefónica. Y Lisset, pues te agradecemos muchísimo poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Hola, Nira, muchas gracias por el espacio y pues sí, en fin, es un tema, pues llamémosle entre escabroso, pero necesario, pero también con muchas aristas de análisis, ¿no? Interesante, la verdad. Sí, ¿verdad? Este creador de contenido, Luis Castillejo, que se conoce pues en el mundo de las redes sociales como el Temach, pues ha sido cancelado en algunos estados de la República donde ha tenido ya o va a tener presentaciones, no le han permitido. Hay quienes cuestionan su contenido, hay quienes lo aplauden porque hay que decir que sí tiene una amplia audiencia, sobre todo de hombres con cierta edad que lo siguen. De manera general, ¿tú cómo ves el contenido que hace este influencer? Mira, pues quisiera aclarar nada más dos puntos. Primero es que todas las opiniones son respetables, ¿no? Claro. Porque a fin de cuentas cada quien habla pues de sus experiencias y de sus conocimientos y de sus recursos. Eh, Sin embargo, sí podemos ver algunas cosas, pues que podrían, digamos, preocuparnos de ciertas narrativas que se estén manejando. Creo que parte del éxito de pues creadores de contenido como él es que pues genera una identidad de pertenencia y genera comunidad, ¿no? Entre, valga la redundancia, la comunidad masculina. Lo que veo preocupante es que basa sus narrativas en explicaciones muy simplificadas. Y Mm. eso no es nuevo, eso es común de muchos contenidos en redes sociales que tienden a causar polémica. ¿Y por qué digo la explicación simplificada? Porque hay muchos datos. Yo te voy a hablar desde mi punto de vista como académica y como activista, ¿no? Ujú. Y como académica tratamos de tener, digamos, la visión más objetiva posible dentro de lo que se pueda, porque es imposible la objetividad pura. Pero sí creo que deja de lado muchos datos reales y muchos elementos importantes fuera de los argumentos, ¿no? Que él da, por ejemplo, eh, hablemos, digo, hay muchas cosas de que hablar, pero hablemos de la decisión de las mujeres de quedarse en casa, ¿no? A cuidar hijos y realizar tareas de cuidado y tareas domésticas. Ujú. Si bien es cierto que es una decisión que se debe tomar libremente, no, es decir, la mujer que decide hacerlo es totalmente respetado, pero tiene que ser desde la voluntad de las mujeres, ¿no? No debe Ujú. ser algo naturalizado y creo que en el discurso de estas personas se naturalizan varias cosas, ¿no? Ahora, vamos a ver la realidad, porque una cosa es la narrativa de hacerlo por voluntad propia y dedicar el tiempo a los hijos, lo cual te digo es muy loable, pero ¿cuál es la realidad detrás de eso? Bueno, eh, las mujeres que se quedan en casa cuidando hijos, haciendo tareas de cuidado, es una condición que eleva cierta vulnerabilidad. La Claro. primera es porque, bueno, la primera sería una vulnerabilidad económica, porque eso te impide muchas veces adquirir bienes, adquirir activos, porque no estás, ¿no? Percibiendo tu propio sueldo. Y incide también en tus prestaciones sociales y a fin de cuentas en tu retiro. Y si nos vamos a ver los datos, por lo menos aquí en Sonora, y no creo que sea la excepción, la brecha más amplia entre hombres y mujeres está en ese dato, Mm, ok. en las pensiones y en la seguridad social que las mujeres pueden tener en su vejez. Es decir, veamos toda la película completa, ¿no? A eso me refiero muchas veces con las explicaciones simplificadas, de tal manera que si las mujeres deciden dedicar su vida a los cuidados, pues tendrán
que resarcir, por otro lado, esa desigualdad, ¿no? Sí, fíjate Eh, que recuerdo que Ujú. perdón que te interrumpa, Lisset, pero en la entrevista Adela Meche insistió mucho, en ese momento cuando se hablaba de ese tema sobre que las mujeres salían a trabajar por una necesidad, sí, por gusto y todo, pero seguramente entre esas necesidades, pues, se encuentra, pues, todo esto que nos estás, comentando. Y luego él le respondía, a lo que yo recuerdo es: "¿Por necesidad de qué?", cuestionaba él. Pues, y luego le respondí a ella, pues, hay que pagar renta, hay que atender las necesidades básicas, y luego todavía le respondo: "¿Necesidades básicas o lujos?", decía él. Entonces, sí me parece que, pues, no hay una realidad, ¿no? O están muy alejados la realidad de lo que viven muchas familias o muchas mujeres, ¿no? Sí, que aparte también eso, exacto, o sea, no nos pinta todo el panorama de los datos de la realidad social, pues a eso me refiero. Mira, por ejemplo, hay un dato importante aquí cuando hablamos de Afore, por ejemplo, de ahora en Afore, las mujeres tienen un saldo promedio de 68,000 pesos, mientras que los hombres tienen un saldo de 92,000. Esta es la brecha de la que te hablo, ¿no? Y tiene mucho Ujú, que ver con esa no cotización en la vida laboral de las mujeres. ¿Qué otra implicación tiene? Pues tiene también implicaciones psicológicas, implicaciones físicas. Cuando no hay una igualdad de reparto de las tareas, pues eso también deviene en cuestiones de las tareas domésticas, me refiero, ¿no? En ujú. cuestiones de estrés. Muchas veces cuando las mujeres eh, dedican la vida al cuidado de los demás, a la hora de que se deshacen de esa tarea, hay también trastornos psicológicos, ¿no? Porque a veces no se le encuentra sentido a la vida. En fin, creo que hay muchas cuestiones alrededor de las explicaciones simplistas, ¿no? Vaya, digamos Ujú, que se da. Y otra pues cuestión también importante es lo que habla, me llamó mucho la atención porque precisamente es lo que yo estudio, yo estoy investigando, en diciembre termino mi doctorado, estoy investigando el fenómeno del feminicidio y ujú. desapariciones de mujeres aquí en Ah, Sonora. Entonces, él hablaba de que, palabras más, palabras menos, como que el feminicidio lo cometen hombres desquiciados, ¿no? Hombres locos, mal de la cabeza. No es mentira que hay ciertos factores personales que sí pueden intervenir en las decisiones, ¿no? De quitar la vida a alguien. Sin embargo, entender el feminicidio o el feminicidio en sí se vuelve sistemático, y te lo digo en base a las investigaciones que he leído y lo que estoy realizando, porque hay una estructura o hay una violencia estructural que, que lo facilita. Y ujú. esta violencia estructural tiene que ver con la naturalización de los roles de género, es decir, que por ser mujer te tocan ciertas cosas y por ser hombre te tocan ciertas cosas, que creo que es lo más negativo que puede haber para la sociedad, naturalizar esos roles. Tiene que ver también con una cultura simbólica de cómo del contenido mediático también, ¿no? Y tiene que ver también con eh, una falla en las políticas estatales. Es decir, es una serie de combinación, pues, de elementos. No podemos decir que son gentes desquiciadas, ¿no? O hombres desquiciados. Ujú. Aparte, mira, algo que yo he observado en todo yo hice una base de datos y yo Sí. registré 670 casos de feminicidios del 2015 al 2024. Entonces, ¿qué patrones he observado? Yo catalogué por distintos ámbitos de violencia, ¿no? Digamos, feminicidios en escenarios de relaciones de pareja, feminicidios en escenarios de relaciones, perdón, de violencia comunitaria, de violencia familiar y de violencia criminal. Y hay algo que atraviesa todos estos escenarios y que no está en la comunidad de los hombres, ¿no? Hay varias cosas. La primera es, fíjate que todos estos escenarios presentan violencias extremas y deshumanizantes hacia las mujeres y Ujú. no se ve en los asesinatos de los hombres. Es decir, te asesine tu marido, te asesine tu papá, te asesine tu tío, el vecino, están presentes esas violencias extremas, ¿no? Calcinamiento, tortura,
inclusive en feminicidios en escenarios de relaciones de pareja y familiar. Hay casos donde se encontraron envueltas en cobijas, en bolsas con manos amarradas, lo que podríamos creer que pertenece a un escenario criminal, ¿no? Entonces, Ujú. son datos muy claros que te dice que hay una violencia estructural que atraviesa y que no se ve en la población masculina. Claro. Ahora, Ujú, lo que decía Adela, ¿no? A los hombres, la mayor parte de los homicidios son por hombres, ¿no? En las ujú. mujeres no. A las mujeres no matan los hombres. Y eso es un dato y es una realidad, pues, que ahí está y nadie la puede negar. Oye, la Ajá. narrativa de él, perdón que te interrumpa, no, decía, es que a los hombres también nos violentan, decía él, ¿no? Y luego le respondía, pues, con datos, de la Micha, bueno, pero lo violentan más a las mujeres. Y luego decía él, bueno, pues entonces es menos importante la violencia de los hombres y la narrativa se iba hacia los hombres. Entonces, ¿qué tan válido es este discurso o o esta estrategia, pues, que se dio en esta entrevista? Sí, exacto. Mira, vamos a los datos, ¿no? Por eso digo, es importante hablar desde los datos. Las mujeres tienen 8 veces mayor probabilidad de sufrir violencia sexual que un hombre. Ujú, Entonces, vamos a decir que una es más importante que otra, ¿no? O sea, ¿desde dónde estás validando ese argumento, ¿no? O sea, ¿cómo deslegitimas una violencia por legitimar otra? Y aquí me parece que es también algo delicado que las personas que escuchan este contenido, que es respetable si así lo deciden, pues también tengan un pensamiento crítico, ¿no? Creo que es muy importante cuestionar todos los contenidos que estamos recibiendo ujú, y tener un pensamiento crítico y siempre pensar, a ver, esta persona dice esto, pero en la sociedad, o sea, ¿qué tanta validación hay, pues, no, de ese argumento? ¿Qué dicen los datos? ujú, Algo que me parece muy grave de lo que él hace es generalizar. O ujú. sea, él generaliza y lo dice, ¿no? Todas las mujeres y todos los hombres. Y creo que ese es uno de los argumentos que más nos ha afectado Ujú, en estos, digamos, juicios sociales, ¿no? Que hacemos unos con otros. Creo que más allá de vernos como hombres y mujeres y dejar de un lado también este binarismo social, porque este binarismo social está rebasado desde hace mucho tiempo, ¿no? Habemos ujú. otras identidades aparte de hombres y mujeres, es vernos como personas. Claro. Y O cómo como personas tenemos el acceso a los mismos derechos y no es más ni menos importante una desigualdad, una discriminación que otra, ¿no? ujú, bien, decía él también en la entrevista, el feminismo busca la superioridad femenina. Las mujeres ahora se sienten superiores a los hombres no se les acercan a las mujeres por temor a que luego les pongamos denuncias, por acoso. A ver, ¿qué podemos, decir sobre estas declaraciones que hizo sobre esto? Mira, pues hay varias cosas, ¿no? La primera, a mí me parece que es un desconocimiento, aunque él dice que estudió feminismo, pues Pues no sabemos en dónde, ¿no? habría que Pero preguntar dónde, ¿no? ¿Dónde lo estudió? Si sí. fue un curso de YouTube o también eso es importante, ¿no? Que valida sus argumentos. Y bueno, realmente yo creo que, te digo, esta persona no está realmente informada porque el feminismo es un movimiento social, político y cultural, ¿no? Que también va acompañado de una corriente de pensamiento que lucha por una igualdad de derechos, oportunidades y condiciones entre hombres y mujeres. O sea, muy bien le decía Adela, es un derecho es una lucha, perdón. Y decimos lucha no por decir que nos vamos a pelear, decimos lucha porque se ha tenido que exigir tanto la dádiva como el cumplimiento de los derechos, ¿no? Pero realmente lo que busca el feminismo es esta visión crítica de dónde y cómo se están dando las desigualdades para emparejarlas. Ujú. En el momento en que alguien dice que el feminismo tiene que ver con buscar una posición de las mujeres sobre los hombres, es un argumento de total ignorancia. No Mm, conoce la historia del feminismo, no conoce cómo nace el feminismo y no conoce eh, pues el objetivo del feminismo, ¿no? Ahora, hay lo cierto es que hay una pluralidad de feminismos hoy en día y claro. de hecho no debemos hablar de feminismo, sino de feminismo, ¿no? Está el feminismo decolonial, está el feminismo radical, es decir, sí hay ya varias expresiones de feminismos que a lo mejor entre nosotras mismas las mujeres ni siquiera a lo mejor estamos de acuerdo con ciertas percepciones, pero realmente el núcleo del feminismo lo que busca es ese análisis
de cómo podemos emparejar esas brechas, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y también cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de cómo también podemos trabajar Bien, ciertos elementos que trabajen también la igualdad de los hombres. Por ejemplo, se ha abogado mucho porque las mujeres también puedan integrar a sus parejas a los servicios médicos. Se ha abogado también porque los hombres también puedan tener sus licencias de paternidad, porque eso también nos beneficia a las mujeres. Es decir, creo que en el claro. momento que empezamos a ver eh, o catalogar que las luchas son para ponernos uno encima del otro, desde ese momento ya estamos cayendo en estas explicaciones Así es, simplistas y generales que no aportan, ¿no? No así es. aportan a esa igualdad que queremos lograr. Lisette, te agradecemos infinitamente que nos compartas estos puntos de vista, que nos hayas permitido platicar y conversar contigo esta mañana, porque justo esta entrevista está llegando a mucha gente y sí es importante que conozcan una perspectiva y sobre todo que hagan lo que decías al principio, ¿no? Que se informen más a fondo, ¿no? Sobre estos temas. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ti por el espacio. Bye bye. Lisette Sandoval Meneses, académica activista e integrante de la Asociación Observatoria Todas MX Sonora. Esta entrevista que está dando mucho de qué hablar, teníamos que ponerla sobre la mesa acá en Sonora Noticias AM. Vamos a mensajes, volvemos. Sonora Noticias.